Sean bienvenidos al sexto capítulo de Zona 23. El día de hoy me acompaña Juan Luis Ávila, el cual lo podemos describir como un apasionado por la historia, un analista histórico. Y pues justamente como el estreno de este capítulo coincide con el 16 de septiembre, que aquí en México es el día después que se conmemora, bueno, es el día oficial como tal que se suele dar muchas veces para lo que viene siendo celebrar la independencia de México. Suele ser un día de asueto. Y pues el día de hoy, primero que nada, quiero tocar un poco lo que viene siendo toda esta etapa de la independencia. Pero no tanto hablar de lo que ya sabemos todos, ¿no? De que en 1810 se da el grito, lo que se conoce como el famoso grito, y pues de ahí empieza todo el proceso hasta llegar a 1821. Quisiera que abordáramos un poco más con respecto a esas historias que no se suelen contar mucho, esos datos que a lo mejor no son tan conocidos y que son importantes para comprender ciertos pasajes históricos. Sí, desde luego. Ya, pues las historias sabidas y consabidas, no solo por parte del renglón oficial, sino también, desde luego, bueno, va incluido aquí el renglón educativo, ¿no? Todas estas historias, bien dicen que pues la historia la escriben los vencedores, pero qué bueno que tocas ese tema o ese punto acerca de datos que tal vez no se conocen tanto de esta gesta, pues esta gesta heroica, ¿no? Y tan importante para nuestro país. Y no sé por dónde quisieras que empezáramos. Desde luego hablas del 16 de septiembre de 1810. Bueno, hablan de la noche del grito, etcétera. En realidad lo que se ha establecido o lo que se ha documentado es que ese famoso grito o esa arenga más que grito sí se dio por parte de Miguel Hidalgo. Sin embargo, no fue él quien tañó pues las campanas, él no fue quien las tocó, por decirlo. Realmente a quien le correspondía tocarlas era, en este caso, el encargado de la parroquia de Dolores. Se llamaba o le decían el zurdo Galván, le decían, era quien se encargaba de tocar las campanas para llamar a la feligresía, desde luego a convocarlos para la misa. Este llamado fue, se puede decir, un llamado normal, pero lo que hizo Miguel Hidalgo, fue aprovechar esta circunstancia para arengar a la gente y se supone pues iniciar este movimiento popular insurgente, ¿no? Eh, una de las arengas que es bien sabido, él estableció fue, bueno, me muere el mal gobierno y viva Fernando VII. Esto llama la atención, a lo mejor pasa desapercibido, pero tiene una importancia capital. ¿Por qué comentamos esto, Alan? Porque en realidad no estaba llamando Hidalgo, ni su movimiento insurgente, no estaban llamando ellos a la separación o la independencia de México. O sea, él nunca mencionó la independencia de la Nueva España, sino más bien él arengaba, bueno, contra un gobierno que ellos consideraban estaba mal rigiendo la Nueva España, pero apoyando a Fernando VII. Se puede hablar de esta circunstancia. En realidad la gesta insurgente no la iniciaron ni los indígenas ni el mestizaje, fue esta comunidad criolla, la que generó este movimiento. ¿Y por qué se da esto? Se da porque los criollos, desde luego, como sabemos, pues eran españoles, hijos de españoles nacidos en la Nueva España. Los españoles nacidos en España y que vivían en la Nueva España se les llamaba peninsulares, ¿no? Pero estos criollos o esta élite criolla se consideraba, o este renglón criollo se consideraba hecho a un lado, vamos, o no siendo contemplado en todas las cuestiones sociales, políticas, etcétera. Había esa inconformidad.
era como una especie de decir, no me siento ni de aquí ni de allá. Entonces son ellos los que gestan este movimiento y es interesante observarlo, por eso la arenga de Viva Fernando VII. Habría que ubicar en su contexto qué sucedía, ¿no? Fernando VII, que era el monarca español, coincidió en esas fechas con la invasión de Napoleón a lo que es España. En ese momento, bueno, en esa invasión, Napoleón pues se instala a su hermano, Napoleón primero Napoleón en España, y es quien rige los destinos de España, pero impuesto. A Fernando VII van y lo recluyen en una región francesa que se llama Bayona. Ahí estuvo el recluido por 2 años aproximadamente. Entonces, esa es la circunstancia que detona todo este movimiento criollo. No sé si tengas alguna pregunta en ese sentido. Bueno, con respecto a esto, ya que menciona el personaje de Hidalgo, ¿cómo, bueno, dentro de lo que viene siendo la historia, digamos, la oficial, que se da en las escuelas, que pues, se da una perspectiva, pues ahora sí que muy, muy nacionalista, ¿no? Ahora sí que con este fin de que los pequeños conforme van escuchando la historia, pues se sientan identificados, apasionados y orgullosos de su país. Pero ya entrando a otros temas, realmente cómo era el personaje, bueno, la figura de Hidalgo más bien. Es interesante, ¿no? La figura de Hidalgo porque se le conoce, bueno, como el padre de la patria, etcétera, como a lo mejor un intelectual. Eh, lo curioso en primera instancia es desde el nombre mismo de Hidalgo. Todos saben que es Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Sin embargo, me sorprendería el que se conociera el nombre completo de Miguel Hidalgo. Él se llamaba, por nombre de pila o de cuna, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor. Entonces, interrumpiendo un poco en ese aspecto, saliendo tal vez un poco del tema, pero sí creo que es una duda interesante. ¿Por qué antes los nombres eran tan largos? Todo esto venía desde la cuestión peninsular. Los españoles siempre en esa época eran muy dados a poner nombres kilométricos, a veces se les agregaban algún santo patrono, etcétera, pero así eran nombres kilométricos los que ellos tenían, e Hidalgo, bueno, no era la excepción. ¿Qué sucedía en la Nueva España? Bueno, o a nivel, sobre todo escolar, o a nivel educativo, para una mejor asimilación o una mayor asimilación, se contraía el nombre. Se contraía el nombre, es por eso que Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte Villaseñor, sería muy complicado a lo mejor para los estudiantes aprendérselo completo. Sí llama la atención a veces que vivimos o convivimos a veces con estos legados sin siquiera saber de dónde proviene. La calle, por ejemplo, Ana María Gallaga, que inicia casi en el centro y termina prácticamente en el bosque. Así es, en la ciudad de Morelia, cerca del bosque Cuauhtémoc, pues Ana María Gallaga era la mamá de Miguel Hidalgo, ¿no? Hay quien ubica la calle nada más, pero no sabe el origen exactamente. Entonces era un personaje polifacético Miguel Hidalgo, tan polifacético que incluso era, aparte de la cultura que tenía, porque sí dominaba varios idiomas, desde luego el español, el latín, el italiano, el francés, y no solo eso, sino que dominaba también algunas lenguas nativas como el náhuatl, como el otomí. Entonces, por eso luego llegó a tener cierta influencia en ciertas comunidades o núcleo indígena para convocarlo a esta lucha insurgente. Algo interesante de Miguel Hidalgo es, a lo mejor tú ubicas, Alan, y les llama la atención, o tal vez no se han puesto a pensar, la mayoría de los equipos deportivos de la universidad o son los equipos de básquetbol, los zorros, el equipo de fútbol, los zorros. Entonces, toda esta denominación de los zorros no es casual, porque a él así le llamaban, el zorro. Okay. Él era el zorro porque era muy astuto en los juegos intelectuales y aparte aprovechaba esa astucia para otro tipo de cuestiones, porque no solo era astuto intelectualmente, sino esa astucia les sirvió para huir de ciertos conflictos de relaciones personales, ¿no? Se sabe
parejas que tenía bueno, en muchos lados, relaciones que él procuraba, a veces de manera clandestina. También era un artista realmente, se puede decir, interesante, dado que él incluso organizaba obras de teatro, etcétera. Era dicen que incluso virtuoso, violinista. Eso a lo mejor no ha trascendido mucho, ¿no? Pero esas obras de teatro que él organizaba, él se apoyaba mucho en obras él leía mucho a Molière sobre todo. Entonces, todo esto nos hace ver un personaje tan multifacético, y que a lo mejor toda esta gama de virtudes hizo que él encabezara o liderara pues este movimiento, ¿no? Ok, ¿cómo fue que, bueno, conocemos que pues ya había reuniones antes, pero realmente cuál es el vestigio, o cuáles vestigios hubieron con respecto para llegar a ese punto en el que pues Miguel Hidalgo, como quien dice, pues ya, vamos a tratar de prender este fuego para tratar de empezar este procedimiento? Sí, como te decía, hubo un suceso importantísimo en España. Cuando estaba recluido o estaba preso Fernando VII, se generó un movimiento libertario o liberal en la misma España, y estos de pensamiento libertario, esta gente, estos intelectuales, generan un movimiento tan importante que lo que hacen es establecer una nueva constitución. Esta constitución se llamó la Constitución de Cádiz. Entonces, esta Constitución de Cádiz, estamos hablando de 1812, ahí en esta Constitución de Cádiz, ellos propugnan o promueven la mayor libertad y la hermandad de los pueblos de la comunidad española en todas sus colonias. Promueven también terminar con los privilegios de la casta católica o la grey católica o los clérigos, pues, y también los privilegios de la aristocracia de manera general, ¿no? Esta Constitución de Cádiz permea todas las provincias que tenía España, colonias, y no siendo la excepción la Nueva España. ¿Qué sucede? Que estos criollos o esta comunidad criolla se ve amenazada por esta Constitución, porque puede aplicarse en otras regiones o en otras colonias, y entonces generan este movimiento. Esa es una de las verdades escondidas, ¿no? No fue tanto el afán libertario e independentista de estos insurgentes. El hecho de que vieron vulnerados, como quien dice, su estilo. Amenazados, amenazados, exactamente. Entonces, tan es así que el único insurgente que promueve o propugna por la independencia de Nueva España es Morelos, es José María Morelos, es el único. Todos los demás, la mayoría, o todos los demás eran criollos, hijos de españoles, etcétera, algunos españoles mismos también radicados en el país. Entonces, es esto lo que detona el movimiento. ¿Qué sucedía? Que estos criollos lo que querían en realidad era una mayor participación, tanto política como administrativa, en el gobierno de la Nueva España, a la cual no tenían ellos acceso. Esto es lo que detona este movimiento. Se generan corrientes conspiradoras. De hecho, la primera conspiración que hubo de estos movimientos es la conspiración de Valladolid, aquí en nuestra propia ciudad, con personajes formidables, Alan, como lo es Mariano Michelena, como es José María García Obeso también. Entonces, esta gente, para confirmar lo que comentamos, esta gente era gente criolla. Entonces, tan es así que la casa de García Obeso es lo que es actualmente Bancomer. Perdón por el comercial. Sí. Pero no está bien. El Banco BBVA, que está en la Avenida Madero, esquina con Morelos, precisamente. El edificio que está para llegar a Catedral, ¿no? Exactamente, el edificio que está en esquina de Madero y Morelos. Ese edificio magnífico era la casa de García Obeso. La casa de Mariano Michelena, desde luego, es ahorita el lugar donde, bueno, está la que fue su casa. Por cierto, el restaurante se llama Michelena. No sé si lo conoces. No he tenido el privilegio de ir, pero sí lo ubico. Está en la esquina de la calzada de la Persón de la Cerrada San Diego, con el portal Allende, pues. Entonces,
Se llama la cafetería, se llama Michelena, porque era la vivienda de Mariano Michelena. Y a un lado, curiosamente, está la conspiración de está la 1809, conspiración, que es el restaurante. Entonces, no son casuales, pues, los nombres. ¿Qué sucedía? Que alentados por estas ideas o esta amenaza que se cernía aparte sobre ellos, sobre los criollos, lo que sucede, que iban a haber amenazados sus privilegios, se generan ahí esta especie de tertulias, les llamaban. Los disfrazaban como tertulias, pero en realidad eran movimientos de conspiración. En algunas ocasiones se reunían en la casa de García Obeso, en otras ocasiones en la casa de Mariano Michelena. Es importante considerar también, Alan, que había otros personajes que se agregaron a este movimiento, como eran Soto Saldaña, como la famosa calle de Padre Lloreda, era porque este sacerdote también estaba conspirando, pertenecía al clero. Y otro personaje importante también fue lo que es Vicente Santamaría. Vicente Santamaría, que era un clérigo franciscano, él estaba precisamente en el claustro de San Francisco, era franciscano, pero con estos ideas también y esta amenaza velada que él veía llegar para ellos. Vicente Santamaría y Martínez se llamaba. No por algo las calles tienen un nombre o la nomenclatura a veces no es al azar. Si tú observas, Vicente Santamaría inicia en San Francisco, precisamente que era a la corriente a la que él pertenecía, a la franciscana, y esta calle termina hasta Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y aquí me detengo y abordo otro tema porque una de las grandes coincidencias que tuvieron estos personajes de la independencia fue José María Morelos, José Ortiz de Domínguez y desde luego Agustín de Iturbide. Al inicio en bandos contrarios, desde luego. Pero la afortunada circunstancia es que los tres eran de Morelia. Los tres eran morelianos. Y algo que a nosotros, bueno, a la gente que nos gusta y nos apasiona ese tema, nos llama mucho la atención el hecho de que no se rinda un homenaje como tal a Ortiz de Domínguez en la cuna de su nacimiento. ¿A qué voy? Sí, José Ortiz de Domínguez, toda su carrera o trayectoria de trascendencia fue en Querétaro, desde luego, pero poco se sabe de su vida o de su infancia en Morelia. Hay gente que no conoce dónde nació José Ortiz de Domínguez. Y hablando de esta misma calle de Vicente Santamaría, tú bajas por Vicente Santamaría de San Francisco y llegas al cruce con Ortega y Montañez. Esa esquina, bajando del lado izquierdo, ahorita hay una óptica y una tienda de abarrotes, creo. Ahí era la casa de José Ortiz de Domínguez. ¿Cómo es posible que nadie se haya preocupado, y perdón por el atrevimiento, pero que nadie se haya preocupado, hablando de instancias de gobierno, municipales o estatales, que no se hayan preocupado de recuperar ese recinto para honrar la memoria de José Ortiz de Domínguez? Hay quien diría, pues sí, pero hay que comprar el mueble o expropiarlo. Los bienes se expropian por beneficio público, ¿no? Claro. Aquí habría sentido de esa expropiación. De otra manera se puede adquirir el inmueble. ¿Cómo recuperas o cómo es el retorno de la inversión? Pues cobras una módica cantidad porque la gente entre a ver a una de sus heroínas nativas de Morelia y de esa manera recupera la inversión que se haya hecho. El acervo, por derecho propio, lo recoges de otras ciudades como Querétaro, recoges algunas reliquias, etcétera, pero ahí se honraría sobre todo a José Ortiz de Domínguez, que ese era el nombre con el que se le conoce, aunque en realidad su nombre era María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, así se llamaba. Okay. Adquirió después el apellido por el marido, por Miguel Domínguez el Corregidor, ¿no? Claro. Perdón. Bueno, justamente ya que empieza a tocar todo este tema de Morelia, creo que algo que a veces se omite, o al menos de lo que yo recuerdo de mis clases de historia hasta antes de la secundaria, porque en secundaria, tengo que decirlo, tuve un muy buen profe, muchas veces no se cuenta tanto cuál fue la participación, al menos lo que es actualmente Morelia, en ese momento Valladolid, así que su importancia dentro del movimiento, porque se dice, Morelos era de aquí y ya, ¿no? Y muchas veces lo que se omite, porque por ejemplo de lo que me dice Josefa, hasta ahorita yo no sabía de eso, sabía de Agustín Iturbide, pero de José Ortiz Domínguez sí desconocía bastante. Entonces, ¿qué otras cosas importantes
ocurrieron dentro de Valladolid durante ese periodo? Pues algo interesante fue también el inicio del movimiento insurgente. ¿Por qué digo esto? Por el personaje formidable, para mí incluso más formidable el personaje de José María Morelos que de Miguel Hidalgo, y que me disculpen, la trascendencia que tuvo y el pilar fundamental que fue José María Morelos y Pavón. Bueno, por cierto, que tampoco es su nombre completo. Que por sí ya está largo. Sí, su nombre completo, bueno, solo tiene un nombre adicional. Él se llamaba José María Teclo Morelos y Pavón. Desgraciadamente le mutilaron, vamos, o cortaron su segundo apellido, porque en realidad debió de haberse llamado José María Teclo Morelos Pérez Pavón, porque era hijo de Miguel Morelos y de Juana Pérez Pavón. Entonces, interesante esta historia, porque ellos por la cuestión vecinal se conocen, se tratan y bueno, se enamoran, desde luego, se casan, tienen a su hijo, su hijo más famoso, que es Morelos. El papá de Morelos vivía en un pueblito aquí saliendo de Morelia, donde está el distribuidor vial de la salida a Quiroga. Un poco adelante está un pueblo que se llama Sindurio de Morelos, se llama, de hecho. Ahí vivía su papá. Y su mamá vivía en un pueblo pegado, se llama ahora San Juanito Itzícuaro, donde está una academia de policía, de ese lado poniente de la ciudad. Ellos eran vecinos, bueno, se conocieron, tienen a Morelos. Entonces, qué interesante es eso, ¿no? Qué bendita circunstancia. ¿Qué sucede después cuando Morelos, porque Morelos fue alumno de Hidalgo en el colegio de San Nicolás, colegio primitivo y nacional de San Nicolás de Hidalgo, ¿no? Entonces, él era alumno de Hidalgo. Realmente el contacto que él tiene con Hidalgo, hay quien cree que eran compañeros de gesta bélica y que eran el brazo derecho de él. No era así. Realmente el único contacto que tiene Morelos, José María Morelos con Miguel Hidalgo, es uno solo, en donde Morelos alcanza va a buscar a Charo, a Miguel Hidalgo. De ahí se encuentran y después se dirigen a Indaparapeo. Es donde Miguel Hidalgo pues le asigna la misión de pelear y conquistar, bueno, territorios al sureste, sobre todo, al sureste del país. Y la primera misión fue Acapulco, pues, entonces esa de donde se dirige Morelos, pero es la única ocasión prácticamente que ellos hablaron directamente. A lo mejor después hubo relaciones epistolares, vamos, de cartas, etcétera, pero el único contacto físico que ellos tuvieron fue ese, o un encuentro verbal fue ese, ¿no? Perdón. Y de ahí, ¿cómo es que pasamos de que el líder, quien estaba encabezando todo ese movimiento era Hidalgo, cómo pasamos a Morelos? Sí, lo que sucede es que Hidalgo realmente solo dura 11 meses. 11 meses solo dura en el movimiento, porque es apresado, es fusilado en Chihuahua. Él solo dura 11 meses. Morelos todavía trascendió esta gesta, pues, heroica, por llamarla de alguna manera, y sobre todo, Morelos trasciende por la formación que él tenía aparte. Él aparte era igual de culto que lo que es Hidalgo, solo que Morelos tenía otras improntas u otros ejemplos, ¿no? A seguir. Él era un asiduo lector de Virgilio, poeta latino, ¿no? Entonces, imbuido por estos personajes, también él tenía mucha creatividad y desde luego tenía una idea muy precisa de lo que quería hacer. Él ya traía ese movimiento de independencia, es por eso que él trasciende. Entonces, algo importante también, y que a lo mejor se sale un poquito de esta cuestión independentista, pero es la descendencia que tiene Morelos. Morelos, reconocido por la historia, tiene 2 hijos, el más conocido, Juan Nepomuceno Almonte, y su otra hija, Guadalupe Almonte. No se apellidaban Morelos Almonte, porque como él era clérigo, eran hijos ilegítimos. Okay. O sea, un sacerdote no podía tener hijos. Sí, claro.
Entonces, dentro de esas cuestiones, bueno, el amor de repente no tiene fronteras o relaciones sentimentales, no conocen barreras, eso es un hecho. ¿Qué sucede? Que al parecer, algunos dicen que en Ocupétaro, otros dicen que en Carácuaro conoce a Brígida Almonte. Brígida Almonte tiene con ella estos 2 hijos. Entonces, el que trasciende es Juan Nepomuceno Almonte, ¿no? Y hay quien dice, bueno, ¿y por qué le puso su nombre tan feo? Pero en realidad tiene su porqué. El nombre, desde luego, ya existía en aquel entonces como tal, Juan, nombre compuesto, Juan Nepomuceno, pero hay una circunstancia que habría que considerar y que poco se sabe. Morelos, desde luego, era un párroco, era un sacerdote, ¿no? Era presbítero, entonces, pero él, poco se sabe de esa gran, ¿qué se puede decir? Esa gran honra que él tenía por uno de los sacramentos de la Iglesia Católica, que es la confesión. Entonces, para Morelos, el secreto de confesión era un sacramento inviolable, desde luego, valga la redundancia, sagrado, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que incluso Morelos, cuando sus huestes o sus soldados de repente pensaban que tal vez en alguna batalla no iban a regresar, iban y se confesaban con él. Aun y cuando en 1814 la Iglesia Católica lo excomulga, es decir, él ya no puede ejercer el sacerdocio, aún así sus soldados iban con él a confesarse. Entonces, tan puro era el sentimiento y respeto que tenía Morelos por el sacramento de la confesión. ¿A qué voy con esto? Hay una historia muy interesante, estamos hablando de 1300, más o menos 1310, en lo que es Checoslovaquia. Sucedió en Praga, sobre todo. En Praga, en aquel entonces, reinaba el monarca Wenceslao XII. Wenceslao XII reinaba en Praga, o lo que es esa región de Checoslovaquia. Entonces, pero tenía una esposa muy virtuosa, una esposa muy católica, muy religiosa. Y ella cotidianamente, es decir, diario, iba a confesarse por convicción, ¿no? Pero siempre las malas influencias o los malos consejos o terceras personas, resulta que a Wenceslao XII lo aconsejan o le preguntan, ¿qué tanto va tu esposa a confesarse? ¿Qué tantos pecados puede tener para ir a confesarse diario? ¿No? Claro. Una pregunta a lo mejor en un momento dado lógica, pero no era una pregunta que no tenía sentido. Era sembrarle la duda al monarca. Tan le siembran la duda que este monarca Wenceslao XII va y acude con este sacerdote y le pregunta el por qué va su esposa tan de manera cotidiana a confesarse. Él le dice que es por su fervor religioso, etcétera. Entonces el monarca desde luego no le cree. Primero fue y le preguntó, después fue, le solicitó, posteriormente fue y le exigió. Ante la negativa total de este sacerdote, lo que hizo Wenceslao XII fue castigarlo porque pensó que estaba en contubernio con su esposa, sin observar o quiso ignorar eso, que ese sacramento es tan, valga la redundancia, de una cuenta tan sagrado, que no pueden violarlo los sacerdotes. Entonces, y él desde luego se negó y se negó. La conclusión es que Wenceslao XII lo sacrifica, es decir, ordena que lo ejecuten, desde luego lo amarran de tal forma, lo sujetan, que el tronco queda doblado con las piernas, como una especie de compás. Entonces, hay versiones que dicen que pues ahí lo ejecutaron, otros dicen que lo lanzaron. La versión más creíble es que lo lanzaron al río Moldava, que es el que cruza Praga, y en ese río se ahoga. Comentan que después de 5 o 7 días él emerge, lo aventaron luego con piedras, etc. Él emerge con una especie de corona como de 5 picos, entonces como si resucitara, ¿no? Entonces, pero emerge el cuerpo pues de él. En ese momento, él queda, posteriormente ya el Vaticano lo canoniza,
lo hace santo, pero a partir de ahí lo erigen como el santo patrono de la confesión. Ok. Este sacerdote se llamaba Johann Nepomuk. Cuando se latiniza ese nombre, adquiere ya la denominación de Juan Nepomuceno. Ok. No es casual, pues, lo de Juan Nepomuceno Almonte y el por qué le puso así, Morelos. Entonces, Claro. tiene sentido luego esta mezcla de historias, ¿no? Sí, tiene su porqué. Exactamente, tiene su porqué. Desde luego también hay de manera interesante la relevancia de Morelos porque es curioso también incluso las condiciones del nacimiento de Morelos. Está la casa natal de Morelos. Claro. Y está la casa ya en la edad adulta de Morelos que él compró y donde habitó. Hay quien dice, bueno, ¿y por qué, no sé, de dónde tenían tanto dinero sus papás? No, sus papás de Morelos vivían en las zonas que te digo. Resulta que ya estando a días de término, pues a dar a luz la mamá de Morelos, Juana Pérez Pavón, volviendo a lo mismo, ella va caminando del centro por la calle de que ahora se llama García Obeso. La casa natal de Morelos está ubicada entre los cruces de Corregidora y García Obeso. Ella viene bajando del centro por García Obeso y después de pasar Corregidora por García Obeso, en el segundo portón, ella siente ya la inminencia del alumbramiento y lo que hace es recargarse. Se recarga en el portón de ese lado, pero ese portón no estaba bien cerrado y se abre. Ella cae de espaldas y por una circunstancia ahí fortuita, nace ahí Morelos. Okay. Ahí auxiliado en este caso en el claustro agustino, que son los que la auxilian y todo, ahí nace Morelos. De hecho, si ustedes van a esa casa natal de Morelos, en esa parte observarán una flama, un pebetero de una flama eterna, pues, y una placa en donde se honra el lugar donde nació. Debe decir, el lugar aquí fue donde Juana Pérez Pavón parió a José María Morelos. No, aquí nació, bueno, en realidad, ¿no? Pero eso es a lo que se refiere ese fuego permanente que está ahí, ¿no? En esa urna. Entonces, fue casual. Ya él posteriormente compra aquella vivienda que está entre Aldama y Morelos, precisamente. Entonces, después es Morelos quien surge y saca esta cuestión literaria e intelectual para generar los sentimientos de la nación. Un poema, en realidad, de redacción acerca de las pretensiones de un pueblo oprimido. Él sí, postulando una independencia, ¿no? Entonces, es ahí donde la figura de Morelos surge y él donde se establece como un simple siervo de la nación, ¿no? Okay. ¿Qué encuentros tuvieron estos morelianos? Hablando de encuentros de Hidalgo y Morelos, el otro encuentro que tuvo fue con su paisano, con Agustín de Iturbide. Okay. Ese encuentro lo tuvo, pero fue un encuentro bélico. Fue aquí en las Lomas de Santa María, de hecho, okay, donde Agustín de Iturbide, del ejército realista o monárquico, derrota a José María Morelos. Le inflige una derrota dolorosísima para Morelos. Fue otro de los encuentros que tuvieron estos dos personajes. Hablabas de Agustín de Iturbide, que también lo ubicas tú como moreliano, ¿no? La historia de Agustín de Iturbide es interesante también. Él se llamaba Agustín de Iturbide Aramburo, okay, o Aramburo, pues dicen algunos. No estaba tan largo ese. ¿Mande? Ese no estaba tan largo. No estaba tan largo. De hecho, él vivía, su familia vivía ahí prácticamente frente a lo que es el Palacio Municipal actualmente, okay, en la calle de Allende. Entonces, el número creo que era el 75, si no mal recuerdo. Posteriormente sus padres compran otra vivienda, pero que está detrás de Catedral. Antes era el puerto de Liverpool, ahora creo que es Almacenes Margallán, algo así se llama, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede algo interesante ahí. Él siendo un criollo, pues, también. Y en esa vecindad que había con otros personajes que al rato salen a la luz, bueno, en este caso Isidro Huarte,
Isidro Duarte, que es la calle que viene de Lázaro Cárdenas, que sube por el Colegio Anáhuac hasta llegar a la Avenida Madero. Isidro Duarte era su vecino. Isidro Duarte era una especie de regidor de Morelia, estamos hablando de 1700, en la década de 1780, 1790, entonces, pero era un potentado. Entonces ellos por la vecindad, porque salían a la plaza, etcétera, y por ser familias aristocráticas, Agustín de Iturbide conoce a la hija de Isidro Duarte, que se llamaba Ana Duarte, por cierto, Ana Duarte se llamaba. Entonces se conocen, se enamoran, desde luego también, ya posteriormente se casan. Isidro Duarte vivía en lo que es el actual Museo Michoacano, que está esquina de Abasolo con Allende. Después compró la finca que ahora es un enfrente, que es un restaurante ahí en los portales de un restaurante y un hotel. No doy el comercial, pues, pero compró después también esa finca. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, ahí emparentan ellos, etcétera, y a lo mejor se sale uno un poquito de esto, ¿no? De este tema de la independencia como tal. Pero Isidro Duarte trasciende desgraciadamente para él como yerno de Agustín de Iturbide, cuando en realidad la obra que él hizo fue importantísima para Morelia. La obra más importante que él hizo, aparte de otros arreglos que hizo la ciudad, es el acueducto como lo ves actualmente. Ese es la obra fundamental de Isidro Duarte. El acueducto ya estaba, bueno, fue diseñado por Fray Antonio de San Miguel, pero estos acueductos eran de madera y de barro, etcétera. Entonces, en cada temporal se caían tramos, etcétera, entonces los levantaban. No es hasta que Isidro Duarte, de manera inteligente, dice, pues si estamos rodeados de cantera, entonces él respetando el trazo original, él respetó el trazo original, pero lo revisten de cantera y queda tal y como está ahorita. Entonces es una obra monumental y de conservación de Isidro Duarte. Perdone haciendo un paréntesis, ¿no? Aquí. Entonces, esto acerca de los personajes de la conspiración. Entonces, hay otros personajes interesantísimos en la conspiración, como Manuel Villalongín, por ejemplo. Estamos aquí a una cuadra de la plazuela de Villalongín. Manuel Villalongín fue un insurgente también muy interesante, con una belicosidad y una estrategia que demostró sobre todo cuando en un acto realmente cobarde, el ejército realista secuestra a su esposa. No sé si conocían ustedes o si conocían esa historia. No conozco. Secuestra a su esposa y la tienen secuestrada aquí, al parecer, donde están actualmente los baños públicos Villalongín, o la casa que está contra esquina, es una especie como de prisión. La tiene ahí secuestrada para que él se entregue. Resulta que él llega, era formidable, estratega, él llega en un arrojo de valentía, ya una historia aquí hasta romántica, ¿no? Llega y en esta garita acá donde está la gasolinería de la Poza Rica, ahí llega y entra ahora sí que a bayoneta calada, y atraviesa ese bastión realista, llega hasta acá por su esposa, a caballo la levanta, la recupera y se la lleva. Fue un gesto heroico, pero también una muestra de amor, ¿no? Sublime también por su pareja, y queda plasmado ahí la plaza como Villalongín en honor a él. Ahorita hay quien piensa que ella es la esposa, la figura que está ahí, la escultura que está ahí en el centro de la fuente. No, esta fuente es la diosa Flora, pues, ¿no? Entonces, pero son esas historias que se van concatenando y se van vinculando, ¿no? No sé, ¿me quieres preguntar? No, por si. Estoy muy metido, la verdad. Bueno, con respecto al tema así que otras anécdotas, digamos, pues pueden hacer así, ¿no? Como que tal vez a la hora que las cuentes podemos asimilarlo, como por ejemplo esta historia de Villalongín con su esposa, como algo muy tal vez de cuento o algo que pasa en las películas, o algo muy literario. ¿Qué otras historias hay dentro de lo que viene siendo este proceso de independencia, que puedan ser algo así? Bueno, hay una historia que tal vez no ha trascendido tanto y que por lo mismo hay quien piensa que puede no ser cierta, pero hay historiadores que
comentan que tiene mucho de real. Dan veracidad. Sí, bueno, resulta que cuando José Ortiz Domínguez vive ya en Querétaro, desde luego se casa con el corregidor, que era Miguel Domínguez. Hay quien lo confunde con... Dice, es que era esposa de Belisario Domínguez. No, Belisario Domínguez es en la época maderista, o sea, no nada que ver. Entonces, sí, entonces, ¿qué sucede? Que había una especie de empatía y simpatía demasiada o en demasía entre Ignacio Allende y José Ortiz de Domínguez. José Ortiz de Domínguez no es como la plasman en los billetes del Banco de México. No, ahí es una mujer realmente sin chiste, una mujer incluso hasta sin expresión. No, era una mujer muy bella. Entonces resulta que al parecer ellos tienen un idilio. Y en esos encuentros que había aristocráticos de estas familias, resulta que poco se sabe que Ignacio Allende era muy aficionado a la tauromaquia, pero no solo como espectador, sino como participante activo. A lo mejor la gente conoce a los de estos especie de acróbatas en la tauromaquia que les llaman forcados. Son aquellos personajes de mi estatura, por cierto, que se arrojan al toro y en esas acrobacias logran evitar ser lesionados, ¿no? Eso hacía Allende. Allende hacía ese tipo de acrobacias. Entonces, eso le llamaba mucho la atención a José Ortiz Domínguez por el arrojo, por la valentía y por lo disruptivo que era Allende. Entonces ellos se enamoran. Hay quien establece que tienen una hija. No se supo posteriormente qué sucedió, pero eso fue lo que pasó, de lo que se dice que sucedió, ¿no? Ese romance que había entre ellos, desde luego a espaldas de Miguel Domínguez, ¿no? Claro. Entonces, estoy tratando de ubicar otras historias interesantes. Te voy a decir qué historia también me parece interesante. Ya desde luego la descendencia de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, bueno, se le ocurre la infausta idea de erigirse como emperador de México, después de la entrada del ejército trigarante, etc. Entonces, después de que es exiliado por parte del gobierno, en este caso el gobierno en turno, y considerado traidor, se dicta un bando. Este edicto establecía que cualquiera que lo viera regresar al territorio mexicano, cualquier persona podía matarlo, como traidor a la patria, pues. Claro. Él llega a Italia, se establece un tiempo allá, luego se va a Inglaterra, posteriormente luego regresa a México. Es una historia interesante. Pero, ¿qué sucede? Que su esposa, Ana Huarte, después de estar en la opulencia aquí en su ciudad natal y después de acompañarlo, termina realmente prácticamente en la miseria. ¿Qué sucede? Que ella emigra a Estados Unidos, ¿sí? Pero ella tenía alrededor de 10 hijos. Entonces, uno de sus hijos más famosos era Ángel Iturbide. Ángel Iturbide conoce a una anglosajona que se llamaba Alice Green. Con Alice Green procrean un hijo, nieto desde luego de Agustín de Iturbide, al cual llaman Agustín de Iturbide también. Entonces, ¿qué sucede? Que coincide con la llegada del emperador Maximiliano a nuestro país como emperador. Entonces, ante la imposibilidad de Maximiliano y Carlota de tener hijos, hacen algo curioso o interesante. Entonces, le proponen a Ana Huarte hacerse cargo de su hijo, Agustín de Iturbide I, se llamaba, así le denominaron ellos. Entonces accede la familia Iturbide a prestarles, a su hijo. Bueno, había otro hermano también, ahorita me acuerdo del nombre del hermano. Entonces, pero el principal era Agustín de Iturbide I. Entonces ellos lo tienen a su cargo. De hecho, Maximiliano se refería a él como su
su ilustrísima Agustín de Iturbide I, así se refería al niño, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera este convenio? Hay un pacto en la historia de México que es el Pacto de Chapultepec. Ahí en ese Pacto de Chapultepec se establece la cesión de la custodia de Agustín de Iturbide I a Maximiliano y a Carlota. Entonces fue algo realmente interesante. Cae el imperio de Maximiliano, desde luego regresa Agustín de Iturbide I a vivir a Estados Unidos, pero Agustín de Iturbide I ya luego radica en Washington. De hecho, él se dedicó a las labores de docencia ahí en Washington, en la Universidad de Georgetown. Hay una placa incluso ahí, honrando la cátedra y la presencia de Agustín de Iturbide I. O sea, eso no se sabe, ¿no? Sí, claro. Pero esa Universidad de Georgetown tiene esa placa. Entonces, ¿a qué voy? Que de repente estas historias de un movimiento independentista, etcétera, y luego con un gobierno monárquico, o sea, es cosa de repente como de locos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede también? Bueno, que Agustín de Iturbide posteriormente regresa a México después de estar en Inglaterra, porque él cree o escucha que van a reintentar conquistar México de nueva cuenta, España aliado con Francia, etcétera. Entonces él regresa a México sin saber que había un edicto o un bando que lo había establecido ya como traidor a la patria y que podía ser muerto en o asesinado en cualquier momento. Lo capturan, él arguye sus motivos o aduce sus motivos, no le creen desde luego, y pues desde luego lo fusilan, ¿no? También a Agustín de Iturbide. ¿Qué sucede también porque dicen que en qué momento Agustín de Iturbide se voltea de bando, dicen, o cambia de bando? Se ha escuchado mucho de eso, ¿no? Entonces, y que es cuando va a buscar a Vicente Guerrero a Acatempan y se dan el abrazo, abrazo incluso hasta algo muy, no sé, como romántico en el sentido de lo ideal, ¿no? Poético. De lo ideal, poético, sí. Entonces, pero en realidad no fue ese el motivo principal de Iturbide. ¿Qué sucedió? Según los varios historiadores, se denomina al padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla. Sin embargo, se considera que el verdadero padre o progenitor de este régimen o de modelo independiente no fue Miguel Hidalgo, sino hay un personaje que se llamaba Matías Monteagudo. Okay. Matías Monteagudo no lo conoce prácticamente nadie, ¿no? Ajá. Matías Monteagudo era un español. Era un español. De hecho, él es de los creadores o realizadores de la Constitución de Cádiz, okay, de la que hablamos anteriormente, que propugnaba pues una mayor empatía con los pueblos conquistados, etcétera, de quitarle al clero y a la aristocracia los privilegios. Resulta que él llega luego a radicar a México por cuestiones diplomáticas, etcétera, pero él se da cuenta que cuando liberan a Fernando VII de lo que es donde estaba recluido y que regresa a tomar el poder 2 años después de que el hermano Napoleón estuviera en España, él regresa a tomar el poder. Entonces él en ese momento hace a un lado la Constitución de Cádiz porque era realmente antimonárquica y no la reconoce. Suceden otros 2 años más. Hay una rebelión que lo obliga a él a respetar la Constitución de Cádiz. Y esa Constitución de Cádiz ya se iba a aplicar en las provincias españolas. Es cuando Matías Monteagudo, era parte clérigo, ya ve la amenaza, ahora sí efectiva, ya estamos hablando de 1819 más o menos, 1819, ya prácticamente 20 años después de la gesta inicial del momento de independencia. Entonces él en ese momento ve venir lo que él anticipaba, ¿no? Esa amenaza sobre lo que contradictoriamente él
promovía en España, en Cádiz, y ahora no quería para sí. Quitarle sus privilegios a ellos, tanto económicos como administrativos, etcétera, a él y al clero. Y entonces empiezan a ver de qué manera pueden bloquear esta iniciativa, y lo que hacen es empezar a buscar un personaje que pudiera serles afín a sus planes, y se reúnen. Hay una conspiración muy importante que se llamó o denominó la conspiración de Profesa. Es un templo católico en el centro de la Ciudad de México, que era donde se reunían ellos. Se reunían en ese templo de Profesa, y ahí era donde ellos armaron este plan, y a quien escogieron para liderar esta idea y este movimiento de ellos fue Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, por el linaje que traía, por la presencia, etcétera. Entonces él es el que nos va a ayudar, porque él pertenecía al movimiento realista, ¿no? Entonces él nos va a ayudar a concretar este movimiento, y generan ellos el famoso plan de Iguala. El plan de Iguala, que se le atribuye a Iturbide, pero en realidad fue idea de ellos, fue idea de Matías Monteagudo y sus correligionarios. Y entonces este plan establecía que se debían de respetar, desde luego, se debería respetar la separación de México de la Nueva España, de la Nueva España, España, que se debería tratar como iguales pues a los súbditos españoles de las provincias, pero que se debería respetar a Fernando VII como monarca. En ese plan de Iguala venían esas condiciones, y que deberían respetar los derechos y privilegios del clero. Así venía el plan de Iguala. Entonces, Agustín de Iturbide lo toma para sí, lo declara como el plan de Iguala. Para esto, antes de esto, ya va, la idea era que fuera y ya derrotara definitivamente a Guerrero, a Vicente Guerrero, porque estamos hablando ya de 1820. Era cuando Guadalupe Victoria pues andaba escondido en una cueva allá en Veracruz. Estaba Vicente Guerrero, precisamente andaba allá en la sierra, también escondido, esperando a que el movimiento resurgiera. Era un movimiento ya prácticamente acabado. Entonces lo que hace Agustín de Iturbide, va y busca a Vicente Guerrero, pero dicen que ahí cambió la circunstancia. En lugar de pelear con Vicente Guerrero, él como que anticipa lo que viene, Agustín de Iturbide, y le ofrece a Vicente Guerrero unirse por una causa común, por un movimiento ya libertario, para concretar este movimiento, se supone, de independencia. Llegan a un acuerdo común, se establece el plan de Iguala. Después de este plan llega el plan de Córdoba, en donde ya España reconoce la independencia de México y es la retirada del ejército español de México. Pero en ese momento Agustín de Iturbide resultó más vivo, que este personaje Matías Monteagudo. Resultó más vivo que él, porque en ese momento, asesorado, o mal aconsejado, él decide erigirse como emperador. Entonces trastorna todos los planes de esta gente de Matías Monteagudo. Hay otros movimientos conspiradores en los que a final de cuentas concluyen con el derrocamiento de Agustín de Iturbide como emperador de la Nueva España. Entonces, pero es interesante cómo surgen personajes que no se conocían y que fueron... Y que le dan un sentido, como que dice, se le da el porqué, al final pasan las cosas. Como que todo ese contexto que se necesita para entender bien pero ¿cómo llegaron ahí? Exactamente. Y cuáles fueron realmente los mentes creadoras o los autores intelectuales de todo este movimiento. Podríamos, te digo, seguir hablando de cuestiones curiosas. Estoy tratando de acordarme de algunas otras. Hay esto, hay quien se ofende cuando se comenta, ¿no? Pero el brazo derecho de José María Morelos era este personaje, Mariano Matamoros.
Mariano Matamoros, que era prácticamente el hombre de confianza de José María Morelos, resulta que, bueno, es apresado Mariano Matamoros, es encerrado con otro insurgente, se apellidaba Salto, aquí en lo que era el antiguo Hospital del Sagrado Corazón, que está en la esquina de Zaragoza con esta calle que sube, se me fue el nombre, pero está a un lado ahí del hospital de Nuestra Señora de la Salud, atrás de Salubridad. Entonces ahí era la cárcel. De ahí se los llevan caminando, presos de luego, se los llevan caminando al portal que actualmente lleva su nombre, al portal Matamoros. Entonces, en este portal Matamoros son ejecutados, ¿sí? Pero hay algo curioso que sucede a la postre, ¿no? Resulta que cuando se descubren los restos de Mariano Matamoros, esto incluso está documentado por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, descubren estos restos óseos en la tumba ahí de Mariano Matamoros y descubren que son los restos óseos de una mujer. Okay. La altura que tenía en ese momento, cuando ellos hacen la medición antropométrica, era de una estatura entre 1,50 más o menos, 1,55, que correspondía incluso con la estatura que tenía Mariano Matamoros. Okay. Comentaban las huestes de Matamoros, según, que era un personaje raro, porque él no se desvestía o no se quitaba la ropa delante del ejército común o de sus soldados comunes. Claro. Hay quien pensaba que era una especie de, no sé, una manía, una especie de cábala, no sé, pero de repente como que toman sentido ciertas cosas. Entonces, desde luego en la historia ha habido gente que se ha hecho pasar por hombre, ¿no? Y nunca fueron descubiertos. Hay la historia de una papisa, ¿no? Que Juana se llamaba, por cierto, que descubrieron que era mujer porque dio a luz en ese momento, entonces, y ya que era papisa y no era papa. Entonces, algo interesante, habrá quien diga, no, eso es mentira o es hasta un sacrilegio. No, realmente son historias que incluso van documentándose. Y te digo, incluso el INAH tiene ahí reportado que esos eran los restos óseos. Puede ser que alguien los haya cambiado después por los de una mujer, pero ¿con qué fin? O sea, sí. Realmente no tendría sentido exactamente. Entonces, son estas historias pues que se generan y que le dan una especie de sabor adicional, ¿no? A este tipo de movimientos, ¿no? Claro. Pues bueno, lo que siempre nos hace falta es más tiempo, la verdad. Porque sí, ya estamos llegando sí. a la conclusión. Sí. Pues primero que nada agradecerle por ahora sí que haber aceptado la invitación. Queda abierto en un futuro órdenes, porque así como estamos hablando de la independencia, quedan muchísimos otros pasajes históricos importantes de México. Y también no solamente de México, sino del mundo. Entonces, pues como vayamos avanzando, con todo gusto, las puertas siguen abiertas aquí para el podcast. Y pues también, no sé si se cansa ver, igual pues ya en edición se pone más grande. Pero agradecer al Rincón de las Tarascas por abrirnos la oportunidad de grabar aquí. Sí, una última observación antes de que terminemos. Me pasaba, hablando de fiestas patrias. Porque este personaje, Matías de Monteagudo, lo ubican, pero como parte de este grupo de comensales que estuvieron acompañando a Iturbide en Puebla, cuando se estaba festejando el Ejército de las Tres Garantías, etcétera, y es cuando pasa a la historia nacional, los chiles en nogada. Estos chiles en nogada, que a propósito tienen 3 colores, porque son los colores de México, eran los colores de las 3 garantías en su momento, honrando a Agustín de Iturbide en ese momento, en este convento. Crean ellos, para él, los chiles en nogada,
que dicen que son producto indirectamente de este triunfo de Agustín de Iturbide, por estas monjas en Puebla que le generan este platillo. Claro. A partir de ahí se hicieron famosos los chiles Ok. en nogada por Agustín de Iturbide, algo curioso, ¿no? Claro. Y gastronómico también. Pues al final creo que la historia es ¿cómo decirlo? Es una La historia es mezcla, muy bonita, es una así. mezcla de muchas cosas y lo que se cuenta en la historia, la historia oficial, canónica, por decirlo de algún modo, siempre queda muy retirado de cosas que son muy, muy enriquecedoras, inclusive para mismo, como lo comentábamos antes, Y que no entender, trascienden. Ajá. exacto, Ujú. porque al final de cuentas, a partir de estas historias o microhistorias que son importantes, o digámoslo, historias secundarias, pero al final una buena historia, ya sea ficticia o real, siempre se complementa de historias secundarias para darle un sentido al todo. Así es, así es. Y bueno, pues agradecerte el gesto de invitarme, Alan, y que no sea la primera ni la última. Yo estoy a tu disposición y ojalá sea de interés de tu público, ¿no? Sobre todo. Claro, el espacio seguirá abierto y pues nada, muchísimas gracias por ahora sí que haber estado atentos a este capítulo. Personalmente creo que hasta ahora es de mis favoritos, sinceramente. Y pues nada, soy Alan Joestar y muchísimas gracias por ver. Nos vemos la siguiente semana.